el doctor Bernardo Hostos, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, doctora Dalia Suárez, jefa de Gabinete de Asesores, así como también los asesores del Ministerio de Salud, el doctor Antonio Quispe, el doctor Julio Castro Gómez, el doctor Julio Luis Calle, y por parte del Colegio Médico saludamos la presencia del doctor Miguel Palacio Celi, decano del Colegio Nacional de Médicos, el doctor Edén Galán Rodas, secretario del Interior, el doctor Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública, el doctor Daniel Neira Escalante, miembro del Comité Científico del Colegio Médico del Perú, el doctor Huarte Curioso Vilches, presidente del Comité de Tecnología de Información y Comunicación en Salud, el doctor Jorge Ricalde Chapilliquén, médico intensivista. Vamos a comenzar con las palabras del señor ministro de Salud. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Portela. Bueno, yo quiero reiterar el saludo al señor decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacio Celi, y a todo el equipo técnico del Colegio Médico. Creo que estamos avanzando en una jornada realmente muy interesante. Desde el Ministerio de Salud valoramos el aporte científico de cada uno de ustedes, colegas. Esperemos que este aporte se mantenga. De hecho, yo quería proponer que por lo menos cada 15 días haya una reunión entre su equipo técnico, señor decano, y los funcionarios del Ministerio de Salud para ir evaluando las estrategias y corrigiendo lo que haya que corregir, porque acá lo importante es cómo mejoramos todo el trabajo para prevenir el golpe que puede significar esta tercera ola. Así que aquí no hay orgullos, aquí aceptamos absolutamente todas las opiniones y se tienen que hacer todas las rectificaciones que sean necesarias para tener una mejor estrategia y una mejor ejecución de esa estrategia, ¿no? Por supuesto, además del Colegio Médico, que es un elemento central desde el punto de vista de la asesoría que necesitamos en el Ministerio de Salud, también van a participar el resto de los colegios profesionales, que entendemos que somos un equipo en el sector salud y tenemos que fortalecer este criterio, ¿no? Nosotros recogemos todas esas inquietudes, señor decano, señores técnicos, vamos a mantener el nivel de debate, vamos a procesar las sugerencias que me parece que son muy interesantes, no voy a enumerarlas porque son bastantes y son muy buenas. Es evidente que necesitamos redefinir mejor nuestro trabajo en distintas áreas, en lo que es por supuesto el tema de telesalud, que me parece que es muy importante también para abordar la gran cantidad de pacientes no COVID que siguen creciendo y no tienen un adecuado tratamiento, y obviamente en el más breve plazo no vamos a poder cubrirlo. Necesitamos apoyarnos en la informática para poder llegar a los lugares más alejados con las opiniones médicas. Hay que innovar en distintas formas de cómo manejamos esta ida y vuelta con los pacientes. Lo que decía el doctor Edén me parece sumamente interesante. Allí vamos a necesitar una mejor precisión. Hay que redefinir con más claridad efectivamente a dónde queremos llegar en pasos concretos con la estrategia que estamos diseñando. Hay que ser previsor porque el alcance que estamos haciendo del impacto de la tercera ola, tenemos que ponernos en diferentes escenarios y en escenarios mucho más serios incluso, ¿no? Hay que quebrar esos preconceptos de, bueno, yo programo poquito porque el ministerio me va a dar poquito, entonces yo lo que digo es, necesito 10 cánulas de alto flujo porque es capaz lo que me va a dar el Ministerio de Salud, aunque yo necesite 50, necesitamos quebrar ese concepto, ¿no? Realmente, si este gobierno plantea que la salud es una prioridad, pues hay que hacer mucho más esfuerzos para cubrir las necesidades de los establecimientos en los diferentes niveles. Es verdad, necesitamos mejorar la información con la ciudadanía, necesitamos desarrollar un nivel de responsabilidad ciudadana y que esa responsabilidad ciudadana tenga que ver con una transparencia de cuál es realmente la situación de los servicios de salud, ¿no? Y que la gente tenga clara, nuestros servicios de salud en la atención médica primaria son absolutamente deficientes. Entramos en una nueva etapa de gobierno donde la idea no es ponerse un paraguas encima, pero nadie va a descubrir acá que tenemos miles de trabajadores que no cobran su sueldo hace varios meses, y esa es una realidad, y es un problema que tenemos que resolver.
¿no? Hay una deuda con el gremio médico del tercer tramo, que es una deuda que viene de atrás, pero que sin embargo hay que empezar a resolverla. ¿Qué hacemos con los pacientes CAS-COVID? Y además, por supuesto, en el tema central de las vacunas. Hubo un anuncio exitista que teníamos 98 millones de vacunas, entonces que la vacuna no es un problema en el volumen aquí en el país, pero eso no es cierto, ¿no? Nosotros hemos transparentado que para el mes de agosto el cálculo de llegada de vacunas era 8 millones y medio de vacunas, no eran 80, ni 50, ni 40, 8 millones y medio de vacunas. Perdón, 8 millones y medio de dosis, que por supuesto vienen atrasadas porque 2 millones no llegaron. Entonces eso ha hecho que durante el mes de agosto solo tengamos algo más de 2 millones y medio de vacunas para aplicar, ¿no? Entonces, si partimos de la base que tenemos un 19% de población vacunada, con la cantidad de vacunas que ha llegado en agosto, es imposible, aunque tengamos todos los equipos dispuestos para vacunar, en incrementar como quisiéramos el volumen de población vacunada. Entonces, esto hay que hablarlo con mucha claridad y la gente efectivamente tiene que saberlo. Esto no significa que en las próximas semanas y en el mes de septiembre van a seguir llegando lotes de vacunas y vamos a seguir vacunando con toda la fuerza que tengamos en el Ministerio de Salud. Pero es importante transparentar esta situación porque la gente debe saber que además de la vacuna tenemos que cuidarnos, ¿no? Y acá lo que se decía en estos aportes es muy trascendente, cómo nos movemos fomentando los espacios libres, ¿no? Cómo trabajamos en el distanciamiento social, cómo trabajamos en el uso de estas mascarillas dobles, cómo las colocamos perfectamente, y también frente a la situación de nuestro sistema hospitalario, que no es lo mismo las provincias que Lima, no es lo mismo, ¿no? Pues necesitamos hacer un gran esfuerzo para generar algunos niveles de capacidad de respuesta mayores, ¿no? Entre ellos, el tema del oxígeno, que nos permita hablar del trabajo con las cánulas de alto flujo, pues si no tenemos oxígeno es imposible pues que esto se lleve adelante, ¿no? Entonces son diferentes aportes, de verdad, yo les agradezco muchísimo este aporte, los vamos a procesar y tenemos que seguir conversando, ¿no? Porque el aporte de ustedes y de otros colegios profesionales de verdad es muy valioso y además es parte de un esfuerzo conjunto. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de una unidad COVID intersectorial, es porque en realidad los niveles de confluencia, los niveles de acercamiento y coordinación entre los distintos subsectores tiene una gran cantidad de falencias, y eso nosotros lo sabemos. Una cosa es el Ministerio de Salud, otra es la Seguridad Social, hay un enorme divorcio con las organizaciones, incluso profesionales y de trabajadores en el país, y el desafío es tan grande que necesitamos articular de otra manera, ¿no? Entonces, la experiencia del Comando COVID no fue la experiencia que todos quisiéramos, así que lo que necesitamos es volver a fortalecer estos espacios unitarios. Hay un compromiso mucho más claro con la seguridad social en este momento. La idea es poder marchar juntos y también hay una directiva de descentralizar estos niveles de relación. No basta que acá en Lima nos sentemos y en Apurímac, en Abancay, en Piura, pues ni siquiera se sientan la Dirección de Salud con la Seguridad Social o con el Colegio Médico o con el Colegio de Enfermeras, ¿no? Y una estrategia también de abordaje a la comunidad, porque esto no lo resolvemos si no logramos un nivel de compromiso de la sociedad civil. Así que yo quiero proponerles que por lo menos quincenalmente, de acuerdo a la marcha de esta pandemia y de la tercera ola, podamos tener un nivel de interrelación, porque esto es un compromiso de todos. Y yo sé que el Colegio Médico tiene un compromiso muy claro con la salud pública, lo ha venido demostrando todo este tiempo. Y quiero señalar también que el Ministerio de Salud no va a descuidar a los trabajadores de salud de la primera línea, ¿no? De hecho, estamos coordinando, no de ahora, con el Colegio Médico, con nuestro decano, mantener un seguimiento estricto a cómo están las medidas de bioseguridad de los trabajadores de salud, incluyendo la posibilidad de una tercera dosis de vacuna. Esto, con evidencia científica, en el momento que consideramos pertinente, se implementará. Esto no es un problema de sí o no, es un problema de que la comisión respectiva de análisis siga trabajando, porque nos interesa que la primera línea efectivamente tenga un nivel de protección como merece y como necesitamos. Así que esto es parte
y un trabajo continuo que sigue haciendo el Colegio Médico con el Ministerio de Salud, y no solo el Colegio Médico, sino los otros colegios profesionales de la salud. Muchas gracias, señor decano. Gracias, señor ministro. Efectivamente, nosotros acá estamos en el Colegio Médico del Perú, que no de ahora, sino desde su creación, siempre se ha preocupado por la salud de los peruanos. De tal manera que, más aún en pandemia, seguimos en esa tarea. Igualmente, como es natural, también la defensa de los derechos de los médicos. Esa es la razón de ser de la existencia del colegio. En la primera y en la segunda ola de esta pandemia, hemos llorado tanto, hemos sufrido tanto, hay tantos médicos muertos que hemos aprendido también tanto. Y aquí en el comité técnico del colegio, aquí se deposita todo el aprendizaje de estas dos primeras olas. Y sería injusto no compartirlo, sería injusto no conversarlo con los funcionarios del Ministerio de Salud que están encargados en esta tercera ola de evitar ese sufrimiento, ese dolor y esas tantas muertes. De tal manera que es parte de nuestra obligación, todos somos médicos, el colegio es de todos los que estamos acá, así que hemos iniciado cada 15 días estas reuniones técnicas. Como ha dicho el ministro, no hay protagonismos, simplemente vamos a compartir de una manera positiva, con un espíritu crítico y autocrítico, pensando siempre en el bien de la salud pública. Ese es el motivo de esta reunión, así que quedamos a disposición de algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Vamos a comenzar la conferencia en orden. Hay un rol de preguntas. En primer lugar, agradecer las palabras del señor ministro y el señor decano. Vamos a comenzar con la señorita Stephanie Echegaray, de Exitosa. Su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, autoridades. La primera pregunta es, ¿qué acuerdos concretos han llegado a esta reunión? Pero estaba mencionando que hay una posibilidad que se pueda vincular por tercera vez al personal de salud. Esa posibilidad. Esta reunión no ha sido para plantear propuestas, sino ha sido una reunión para intercambiar las experiencias, intercambiar opiniones y con esto tratar de mejorar, digamos, la estrategia que va diseñando el Ministerio de Salud frente a la tercera ola. Para nosotros es muy importante escuchar, conversar, debatir con los colegios profesionales, con los comités técnicos, qué opinan de cómo marcha la pandemia, en qué aspectos debería puntualizarse el esfuerzo del Ministerio de Salud. La dinámica de la pandemia nos obliga a un intercambio permanente con los técnicos de los colegios profesionales. Por eso hemos quedado cada 15 días reunirnos, hacer una evaluación de cómo marcha el trabajo para enfrentar la pandemia en nuestro país. Como decía bien el decano, acá no se trata ni de aplausos, ni de que nos digan está bien o está mal, sino acá de lo que se trata es realmente cómo corregimos lo que hay que corregir y avanzar, que es lo que nos une a los médicos en primer lugar y a los trabajadores de salud. Lo que estamos diciendo en relación con una tercera dosis o no tercera dosis, lo que estamos diciendo es que este tema, como todos los temas que tienen que ver con mejorar la protección a los trabajadores de salud, está en constante evaluación, ¿no? Tenemos una comisión que conversa todas estas cosas, que va buscando evidencia científica. ¿Y qué significa esto? ¿Qué cosa? Proteger a los trabajadores que están en la primera línea, ¿no? Entonces, si en algún momento aparece la necesidad de hacerlo, pues se hará. Pero en este momento lo que tenemos es una evaluación constante de todas las variantes que puedan haber, ¿no? Yo recojo la preocupación del Colegio Médico y es nuestra también que los trabajadores de la primera línea estén protegidos de la mejor manera frente al COVID, ¿no? En el momento en que se considere pertinente por la carga viral, por el contacto permanente que tienen con los pacientes, los trabajadores de salud, y se aparecen evidencias de la necesidad de 3, 4 dosis, las que sean, pues en ese momento el Ministerio tomará la decisión. En este momento es parte de una conversación y evaluación continua. Tenemos la pregunta de Eli Yutronic, de Panamericana Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos.
Ministro Ceballos, quisiéramos que usted nos pudiera confirmar si realmente ya estamos en una tercera ola de COVID-19 y en torno a eso, ¿qué medidas concretas se están realizando para poder enfrentarla en caso de que ya la estemos atravesando de una mejor manera? Y por último, puntualizar, ¿cuál era la proyección del gobierno anterior respecto a la llegada de vacunas y efectivamente cuántas están llegando? ¿Por qué habría esa diferencia según lo proyectado? Gracias. Aló. Y voy a tratar de ser puntual porque son varias preguntas en una. Lo primero es que nosotros hablamos de una alta probabilidad de que pudiera estar iniciándose una tercera ola porque hemos entrado en un proceso de incremento de los casos de COVID y de incremento también de los casos de Delta. Todavía no llegamos al punto de cantidad de días de ascenso continuo, que son más de 15 días, pero estamos acercándonos a esa posibilidad. Entonces, por eso lanzamos la alerta temprana para que la gente esté atenta y empiece a tomar cuidados que hasta ahora vemos que muchos sectores de la sociedad no los está haciendo, ¿no? No esperemos que se incrementen, se disparen mayor cantidad de casos para empezar a cuidarnos, como creo que muchos sectores deben hacerlo. Esto en primer lugar. Y cuando hablo de este incremento de los casos, también hablo de que, por ejemplo, han habido algunos focos que empiezan a incrementarse rápidamente, como ha pasado esto en la maternidad, como ha pasado en los penales, como aparece en los barcos esto con una cantidad fuerte de casos de la variante Delta, cómo empieza a aparecer la variante Delta en distintos distritos de Lima, se amplía la cantidad de regiones con esta variante, que ya sabemos que es mucho más contagiosa y también más agresiva. Esto por un lado, esto nos obliga, en primer lugar, a alertar a la comunidad y acelerar todos los planes frente a la posibilidad de una tercera ola. El Ministerio de Salud tiene un plan, ¿no?, frente a la tercera ola, que lo estamos conversando con los gobiernos regionales, porque hay que adaptarlo a cada realidad regional. Además, en las regiones hay muchos técnicos capaces de poder ayudar a perfilar este plan, porque en cada región hay particularidades. Este plan contempla, primero, acelerar, por supuesto, todo lo que se pueda la vacunación, hacer una vacunación responsable, inteligente, tratando de priorizar la vacunación en los grupos más vulnerables que tenemos en la sociedad, que son los que más rápidamente lleguen a las unidades de cuidados intensivos, y además tratar de fortalecer nuestro primer nivel de atención, que es donde esperamos detener la gran cantidad de contagios, porque nuestros hospitales están realmente con muchas limitaciones. En general, el sistema sanitario peruano es muy precario. Hemos cometido errores en la estrategia, hemos cerrado el primer nivel durante varios meses, y tenemos el primer nivel sin equipamiento, con escasa cantidad de personal y con una infraestructura muy debilitada, ¿no? De hecho, incluso tenemos un gran embalse de pacientes no COVID, que acá lo señalaban varios técnicos, que necesitamos empezar a resolver. Esos pacientes crónicos que fruto de la pandemia no se han podido atender porque ha habido temor, porque hay una gran cantidad de trabajadores del sector salud que por comorbilidad no están atendiendo, es decir, todo un tema complejo. De hecho, hoy estuve en el hospital de niños, que dígase de paso, tiene una situación bien complicada de gestión, pero tienen 3 salas de operaciones que prácticamente están funcionando en un 10-20%, porque según ellos refieren, no tienen personal ni médico de enfermeras para poder lograr que funcione 24 horas. Entonces, efectivamente, estos temas hay que resolverlos. Entonces, estamos trabajando esta estrategia, hemos conversado con el MEF para tener la previsión presupuestal para poder trabajar. Y bueno, en eso se está avanzando el tema de la provisión de oxígeno. En el tema puntual de las vacunas, que usted me señalaba, una cosa es decir, yo voy a tener 90 millones de vacunas y resulta que después las vacunas Gamaleya, cuando vamos a conversar con las autoridades del Fondo de Inversiones Rusa, nos dice, en este momento no tienen fecha para llegar, probablemente lleguen en diciembre o el año que viene, o que, por ejemplo, Sinopharm, a pesar de tener un convenio, en este caso ya incluso pagado, no vengan las vacunas, y cuando se ve el mapa de llegada de las vacunas, resulta que en agosto van a llegar 8,5 millones de vacunas, de los cuales efectivamente hasta el momento han llegado 2,5 millones.
Es un volumen muy lejos del exitismo que tenía el anuncio cuando se fue el anterior gobierno. Entonces, si no estamos vacunando más masivamente, no es porque el ministerio se guarde las vacunas. Si no vacunamos más masivamente es porque no hay un stock de vacunas. Y las vacunas no se consiguen en 15 días, en 20 días. Hay una demanda internacional que supera la oferta de los laboratorios. Entonces, lo real, lo concreto, y es bueno que el pueblo peruano se entere, si no se ha enterado todavía, es que estamos trabajando y haciendo todas las gestiones para que llegue la mayor cantidad de vacunas al país. Lo comprometido es eso hasta ahora y con eso se está trabajando. No, el Perú no produce las vacunas, está lamentablemente sometido, como muchos países, ¿no es cierto?, a las decisiones de los laboratorios. Y hay mayor demanda que oferta. Entonces, sin embargo, las vacunas, a pesar de que no llegan en el número que nosotros quisiéramos, porque si quisiéramos vacunaríamos al 70% de la población en un mes. De hecho, yo creo que tenemos capacidad logística de hacerlo. Lo hemos demostrado en el vacunatón, donde hemos pasado a vacunar en un fin de semana a más de 700,000 personas. Si no hemos seguido vacunando con ese ritmo, no es porque el personal no quiere hacerlo, es porque estamos sujetos al volumen de vacunas que llega a nuestro país. Entonces, esa es una limitante objetiva. Pero están llegando vacunas. Por suerte, el calendario para fines de agosto y de septiembre es favorable, llegarían varios millones de vacunas y entonces que la gente se quede tranquila, que a pesar de que no vamos a tener todas las vacunas que quisiéramos, pero sí van a llegar importantes lotes de vacunas para seguir incrementando la velocidad de la vacunación. Esta es la realidad en el caso de las vacunas. Otra realidad, que ya lo señalé, es que tenemos una enorme deuda laboral en el sector salud y también en la seguridad social. Tenemos miles de trabajadores que no cobran hace varios meses y tenemos una agenda laboral pendiente que no se ha resuelto hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Tenemos médicos y trabajadores de nuestro país impagos en el sector salud. El régimen CAS-COVID tiene un problema presupuestal importante. Hay problemas con los nombramientos, hay problemas con el pago de guardias. Tenemos grupos de trabajadores que son los llamados excluidos del nombramiento. Tenemos el cambio de grupo ocupacional que tampoco se ha resuelto. Entonces, con esto nos hemos encontrado a 15 días de gestión. ¿Vamos a resolverlo? Por supuesto que lo vamos a resolver, pero lo vamos a resolver en la medida en que se pueda resolver, ¿no es cierto? Pero lo que sí queremos es que los trabajadores se queden tranquilos, que hay un compromiso del gobierno de empezar a abordar esta agenda laboral, que es justa, que es correcta, pero necesitamos que los trabajadores sean tratados de la mejor manera y no maltratados con contratos mensuales, hacerlos trabajar y no pagarles después de 3, 4 meses. Esa no es una forma seria y responsable de tratar esta pandemia. Gracias. Ahora continuamos con Nicolás Celino del Canal N. ¿Cómo está? Médico, muy buenas tardes. Ministro, tengo dos preguntas. Quería saber cuál es la situación actual de la variante Lambda, que está viendo de que están aumentando, y también queríamos saber su opinión con respecto a la reciente renuncia del canciller Héctor Beja. También otra pregunta para el decano nacional médico es que si es que las reuniones con el Ministerio de Salud van a ser para llegar a acuerdos específicos para contrarrestar la tercera ola de la COVID. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Realmente que nosotros como Orden Médica estamos con el mismo entusiasmo, con el mismo ímpetu para enfrentar a la tercera ola. Como le hemos dicho, ya en la primera y en la segunda hemos tenido muchos muertos, ya hemos llorado bastante, hemos tenido mucho dolor, pero hemos aprendido también bastante, de tal manera que en esta tertulia, en estas conversaciones técnicas que estamos empezando a inaugurar desde esta fecha y que se van a repetir cada 15 días, también hemos visto la necesidad que los médicos y el personal de salud sean satisfechos en sus brechas laborales. Hay muchos médicos que no están cobrando, a pesar que han trabajado 2, 3, 4 meses, y eso es una muestra de la
de la inequidad que puede haber y la discriminación que puede haber, que es nefasta en términos laborales, porque todos trabajamos porque y tenemos derecho a cobrar cada mes por ese trabajo. Además, también activar los programas de control de infecciones para proteger a los médicos y a todo el personal de salud en cada uno de los hospitales. De igual manera, aprender que los equipos de protección personal deben estar ya en los almacenes para ser distribuidos en la medida que se van necesitando. En términos de la dosis de refuerzo, ya lo dijo el ministro, ya venimos conversando, en su momento se dará, ahí va apareciendo evidencia, va apareciendo data, de tal suerte que en su momento se dará. Los médicos somos conscientes, la orden médica está consciente de la necesidad de impulsar una vacunación masiva. La mejor vacuna es la que llega primero a tu hombro. Todas son buenas. La población debe entenderlo así. De tal manera que nosotros estamos con todo nuestro equipo técnico, con el entusiasmo al tope, listos para poder enfrentarnos a esta tercera ola. Señor decano. Bueno, en relación a la renuncia del canciller Héctor Béjar, si bien no está en mi cartera, yo solamente puedo decir que el canciller Héctor Béjar, que ya no es canciller, yo lo considero una gran pérdida por la calidad de persona y el nivel de calificación de Héctor Béjar, ¿no? Así que yo sí creo que es una pérdida importante para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero voy a dejar al viceministro para que se extienda un poquito en este tema de la variante lambda, que efectivamente es la variante que prevalece en relación con la delta en nuestro país. Viceministro. Señor decano, brevemente, ya ustedes conocen que la lambda sigue siendo la variante predominante en nuestro país, a excepción de dos regiones, como es Loreto y Ucayale, donde la predominancia todavía sigue siendo de la variante gamma. Lambda representa en el país el 70% de las variantes identificadas en las últimas semanas, y que Delta en la última semana se ha constituido en el 11%, ¿no? La preocupación es que tenemos 4 regiones que tienen incremento de casos, Callao, Ica, Junín y Pasco, que han tenido un incremento de casos. Nosotros monitorizamos todo el país, tomando como unidad de medida los distritos. En ese sentido, lo que se nos ha pedido el señor ministro es incrementar o duplicar, más bien dicho, la capacidad del Instituto Nacional de Salud para hacer la genotipificación y poder así aproximar con mayor certeza cuál es el crecimiento de la variante Delta y también relacionarlo con los posibles casos e incremento de algunas regiones que ustedes conocen, que son 9 regiones que tienen la variante Delta. Asimismo, estamos haciendo la vigilancia en Lima, donde tienen la mayor cantidad de casos, prácticamente en todos los distritos. Creemos que está circulando la variante Delta desde el cono norte, el cono sur, tenemos en y tenemos también en el centro de Lima, así que lo razonable es pensar que realmente la variante Delta se está extendiendo por la ciudad de Lima y los principales lugares desde Arequipa, como ustedes conocen, Ayacucho, Apurímac, Junín, Ica y bueno, el Callao. Continuamos con el señor Aarón Rodríguez, de Latina Televisión. Muy buenas tardes, ministro. Hay un tema que nos preocupa bastante, que es el reinicio de clases, y escuchándole usted con el tema del retraso de las vacunas, queremos saber si es que el calendario de vacunación se va a seguir respetando respecto a lo que el gobierno anterior había anunciado. ¿Cuándo tendríamos, o si se tiene una idea de cuándo teníamos la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años, si es que todavía sigue en pie el tema del reinicio de clases del próximo año, teniendo en cuenta, como le repito, lo que usted indica de retraso en las vacunas que está ocurriendo este mes y estas conversaciones con los distintos laboratorios que usted indica, por ejemplo, Gamaleya, que no hay una fecha estimada para la entrega de las vacunas? Gracias. Aún si la vacuna Sputnik, la cantidad de vacunas comprometidas en nuestro país hasta fin de año, creo que sí nos va a permitir vacunar a toda la población peruana, no solo mayor de 18 años, sino incluso
empezar a bajar los grupos etarios. Siempre existe la preocupación porque las vacunas hay que esperar que lleguen al país, no son vacunas que tenemos acá, pero la perspectiva es que efectivamente nosotros logremos la vacunación de todos los peruanos mayores de 18 años, incluso que avancemos en grupos de edades menores. El tema, cuando yo señalaba de volumen de vacunas, es para los meses básicamente de agosto y la primera quincena de septiembre, donde nosotros quisiéramos, frente a la presunción de la llegada de la tercera ola, tener un volumen de vacunas mayor. Así que el cronograma del Ministerio de Salud previo, que venía del gobierno anterior, vamos a tratar de respetarlo todo lo que podamos en función de la cantidad de vacunas que podamos tenerlo. De hecho, si tenemos mayor cantidad de vacunas en un determinado momento, pues aceleraremos incluso el cronograma. Gracias. Yanela Aguirre, de la República. Yo creo que si tenemos el suficiente stock de vacunas como pensamos que lo vamos a tener, y de acuerdo a cómo evolucione, por supuesto, la pandemia en nuestro país, que eso no es absolutamente de control en este momento de las autoridades de salud, hay que ver cómo va evolucionando este proceso, pero nosotros aspiramos que el año que viene efectivamente tengamos las clases. De hecho, si podemos resolver la vacunación de los docentes para este año, pues la idea es acelerar todo lo que se pueda el reinicio de las clases, porque sabemos el impacto, ¿no?, diverso que genera la postergación del reinicio de clases presenciales en nuestro país. Yanela Aguirre, de la República. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, autoridades. Ministro, ¿cuáles serían las medidas inmediatas ante una posible llegada de una tercera ola? Es decir, por ejemplo, que haya nuevamente confinamiento, reducción en el horario de toque de queda o tomar muestras moleculares para determinar qué tan avanzado puede estar esta variante Delta en nuestro país. Gracias. La cuarentena está descartada en este momento, no ha resultado su efectiva que se podría haber pensado, pero yo quiero dejar al doctor Antonio Quispe, que es experto epidemiólogo, para que precise incluso estas decisiones que hasta el momento, que están en permanente evaluación, por supuesto, viene desarrollando el Ministerio de Salud. Con respecto a la actualización de los criterios de riesgo sanitario, esto va a ser revisado en Consejo de Ministros y eso va a la mano con una serie de intervenciones basadas en la ciencia, la cual se van a evaluar todas las medidas anteriores, descartando aquellas que no tienen ninguna evidencia para ser implementadas y sobre todo incorporando aquellas que la ciencia propone para poder hacer dos cosas: interrumpir cadenas de transmisión y prevenir la mayor cantidad de casos, y mitigar el impacto de la tercera ola, que significa en la práctica disminuir la mayor cantidad de muertes. En ese sentido, por disposición del señor Ministro de Salud y con el equipo de los Viceministerios de Salud Pública y Prestaciones, se está haciendo un trabajo articulado con las regiones para hacer principalmente tres cosas: utilizar la vacunación como una intervención de manera focalizada en aquellas zonas calientes que inicia la tercera ola, adicionalmente utilizando las mascarillas como una intervención, incluyendo cantidades importantes de mascarillas en aquellas zonas calientes, buscando disminuir transmisión y con ello prevenir la mayor cantidad de casos y muertes, y a la par fortalecer el primer nivel de atención y la capacidad de respuesta hospitalaria. ¿Cómo? Disminuyendo la presión, implementando lo que bien han dispuesto, que es incrementando los centros de oxigenoterapia, los centros de aislamiento temporal y todas aquellas medidas que previenen que un paciente que empieza a manifestar signos de alarma tenga que llegar a una cama UCI. Pasos intermedios es recibir una alerta temprana, reconociendo con el pulsoxímetro, la temperatura, los signos de alarma para que puedan recurrir a un centro de oxigenoterapia, recibir oxigenoterapia temprana y de esa manera prevenir que necesite una cama hospitalaria. Todo ello está enmarcado dentro del plan estratégico que hemos elaborado desde el Ministerio de Salud en articulación con las regiones de salud y todos los demás actores de la función salud en los demás ministerios. Gracias, señor ministro. Permite, señor decano, que el viceministro Hostos pudiera hacer referencia a un elemento
elemento central que es el tema del oxígeno, la necesidad de oxígeno en todo el país. Como sabemos, no es lo mismo hablar de la dotación de oxígeno en Lima que hablar en varias regiones donde necesitamos ajustar la cantidad de oxígeno pensando en que vamos a usar dispositivos de alto flujo que tienen un gran consumo de oxígeno y donde necesitamos tener la previsión de que tenga cada uno de estos lugares el oxígeno suficiente. Esto ya es un desafío que no está resuelto todavía, por supuesto, a pesar de que se ha incrementado la cantidad de oxígeno medicinal disponible en nuestro país. Viceministro, por favor. Muchas gracias, señor ministro. Muy buenas tardes. El contexto actual frente a una posible tercera ola nos toma con una oferta de disponibilidad de oxígeno por el orden de más de 600 toneladas por día. Estamos hablando de una producción nacional. En un escenario probable, la demanda de oxígeno estaría por el orden de 450 toneladas por día, en consecuencia tendríamos un superávit, y en un escenario de alto consumo, el peor escenario, requeriríamos aproximadamente unas 550, 580 toneladas por día, igual tendríamos un superávit. Sin embargo, es cierto lo que señala el ministro, nuestro ministro, el promedio esconde ciertas diferencias regionales. Entonces, cuando hacemos un zoom en la disponibilidad por región, hay dos o tres que podrían requerir de medidas complementarias para garantizar el abastecimiento. A la fecha, dentro de lo que es la producción de oxígeno con plantas de oxígeno medicinal, hay una considerable variación. Al inicio de la primera ola tendríamos no más de una docena de plantas de oxígeno, a la fecha tenemos 320 plantas de oxígeno y en este trimestre debemos llegar a 356 plantas de oxígeno con 100 toneladas por día adicional. Y esto tiene una directa vinculación con 36 plantas de oxígeno que van a habilitar 885 camas de alto flujo, puntos de alto flujo en regiones estratégicas según priorización epidemiológica. Está financiado y en este trimestre debe implementarse y que coadyuva al manejo de la oxigenoterapia y minimiza prácticamente en el 50% el riesgo de migrar pacientes a camas UCI. Y un diferencial es que vienen acompañadas de plantas de oxígeno que genera una fuente diferente a fuente única que durante la primera o segunda ola veíamos cuando dependíamos el manejo de la oxigenoterapia de una única fuente, vale decir, un tanque, un isotanque, y se habilitaba algunos puntos de alto flujo, generaba una inestabilidad en el suministro de oxígeno. En consecuencia, la estrategia, a la experiencia, permite que se implementen fuentes diferenciadas con plantas de oxígeno ad hoc. Otro aspecto no menor es que estamos en proceso de implementación de 3 plantas criogénicas. Las plantas criogénicas son fábricas productoras de oxígeno que deben estar implementadas hacia término de ese trimestre y una complementaria hacia noviembre, que nos da una producción entre 300 a 400 cilindros por día. La primera que se ha implementado es en Pacasmayo y que en las siguientes semanas ya debe estar puesta en funcionamiento. Y estamos gestionando una demanda adicional para el proyecto especial legado Juegos Panamericanos para incorporar en lo posible dos plantas criogénicas adicionales. Producen oxígeno líquido, convierten a oxígeno gaseoso y llenan cilindros. Es un antes y un después que nos permite una diferente posibilidad de abordar la pandemia. Inclusive de respaldo, tenemos la garantía de la continuidad de los contratos de proveedores en zonas donde Senares, nuestro Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, maneja el oxígeno como bolsa. ¿Qué quiere decir? Que mueve el respaldo de oxígeno según necesidades regionales conforme
la dinámica tan cambiante que se experimenta en la pandemia, en tanto la dinámica social también, y eso minimiza el riesgo de desabastecimiento. Transversal a este aspecto señalado es el hecho de que contamos con un instrumento de monitoreo diario en lo que es nivel de autonomía de oxígeno. La semaforización del nivel de autonomía de oxígeno nos divide en 3 niveles de riesgo. Consideramos de alto riesgo cuando los hospitales a nivel nacional requieren reponer el oxígeno dentro del día. De mediano riesgo, si es de 1 a 3 días, y de bajo riesgo, si es que tienen disponibilidad por más de 3 días. A la fecha, prácticamente todos los hospitales del país se encuentran con disponibilidades de oxígeno por encima de 3 días. Ayer tuvimos una reunión con representantes de la región Piura y dábamos cuenta de cómo en los hospitales hay incluso hasta 120 días de disponibilidad de oxígeno garantizado, otros entre 20 y 30, lo cual nos pone en una situación, digamos, mejor o favorable. Y una última estrategia de respaldo es la posibilidad que tiene a través del proyecto especial legado de algunos pendientes de contratación, si es que se requiere, para sistemas de envasado o de llenado y envasado que se llaman filling station en algunas regiones del país, pero eso es, digamos, ya estrategias complementarias de ser requerido. Señor Víctor Reyes, de RPP Noticias. Buenas tardes, ministro, decano. Una pregunta un poco para el ministro y para el decano también. Me gustaría incidir en la situación de Lima Metropolitana, que es el lugar donde se está reportando casos de la variante Delta, y a pesar de que hay un buen avance en la vacunación, es una región donde hay un alto número de población afectada por la tercera ola. En ese sentido, quería ver si respecto a Lima Metropolitana nos podrían dar un balance general de justamente el número de camas actuales, la proyección que se puede hacer para ampliarla la ola, así como el número de oxígeno que se produce, un poco cambiando lo que decía el viceministro, pero sobre todo el número de médicos intensivistas que se tiene para tratar de atender las camas UCI, que se podrían aumentar meses. Eso por un lado. Y por otro lado, se está hablando de la posibilidad de una tercera dosis para el personal médico. Sin embargo, yo quería consultar si ya todo el personal médico ha recibido su segunda dosis. Tenía entendido que hay algunos médicos que algunos todavía no habían recibido su segunda dosis. Quería ver si me podía confirmar eso. En todo caso, ¿qué porcentaje de personal aún no recibe su segunda dosis? ¿Qué medidas se van a tomar para corregir esta situación? Gracias. Sobre lo último que ha mencionado, sobre la vacunación del personal de salud, hay un grupo todavía de personal de salud que estuvo contagiado y que no culminaron su segunda dosis. Está aperturando nuevamente una etapa de vacunación para todo el personal de salud que no se ha vacunado. Hay un porcentaje, dependiendo de cada establecimiento, entre 5 y 6% de personal de salud que todavía no ha completado su vacunación completa. Es por lo tanto que nosotros, y dentro de las exposiciones que ha hecho el señor ministro, es convocar a todas las personas, a todo el personal de salud que no lo ha hecho todavía, a completarlo a la brevedad posible. Mientras tanto, en algunos lugares se está pidiendo a las oficinas de recursos humanos que hagan la identificación de este personal y que nos informen todo lo que requieren para que esto se pueda llevar a la brevedad posible. Lo que respecta a camas UCI y oxígeno, sobre todo médicos intensivistas, para el decano y para el... Camas UCI. Bueno, en cuanto a los médicos, históricamente el sistema de salud siempre ha tenido una brecha para recursos humanos especializados. En enero del 2020 se habló de una brecha de alrededor de 16.000 médicos especialistas que faltaban en el sistema de salud. Esto se evidenció con mayor gravedad durante la pandemia. Hay algunas especialidades que son más sensibles en la lucha contra la pandemia,
como ya lo hemos visto. Y justamente, más bien aprovecho la oportunidad de la pregunta para mencionar que la institución Servir está dictando algunas sentencias en la cual pierden el trabajo, como es el caso de 2 médicos intensivistas del Hospital 2 de Mayo, que han sido despedidos hasta el año 2024 por haber trabajado en 2 lugares a la vez, circunstancia que al contrario era promovida por el mismo sistema debido a la falta de personal. Los médicos intensivistas, internistas, neumólogos tenían que duplicarse, triplicarse, saltando de un hospital a otro para tratar de cubrir la brecha, y vemos que sorprendentemente Servir, al contrario, está emanando resoluciones en la cual les impide seguir trabajando a médicos intensivistas. Es un tema muy sensible que también lo hemos conversado, ya se encuentra en el área de asesoría jurídica encontrar la solución a este tema de la falta de recursos humanos y más aún ahora en pandemia. También desde el punto de vista del colegio hemos estado aperturando la posibilidad de colegiar a los médicos en el menor tiempo posible, utilizando para ello sistemas virtuales sin necesidad que vengan, se hagan presentes en el colegio. De tal suerte que por parte del Colegio Médico estamos aportando en disminuir los tiempos, en dar las facilidades para que haya más médicos en disposición de poder trabajar en favor de la salud de los peruanos. Romina Rossi, de ATV Noticias. Autoridades, pregunta es para el ministro respecto de una que dijo el líder del partido Perú Libre, que es el partido de gobierno, sobre controlar los precios de las clínicas. Ahora que viene una tercera ola, sabemos que los precios eran exorbitantes, muchas veces gente que se endeudaba por miles de soles. ¿Han pensado también esto? Y también respecto de unas declaraciones que usted dijo hace un momento del ministro, bueno, el ex ministro Béjar, que era una persona que para usted una gran pérdida en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, han causado mucha molestia algunas declaraciones que él ha dicho respecto de la Marina. ¿Qué podría decir de esas declaraciones que dijo y sobre el control de precios? Gracias. Quería completar la pregunta del periodista anterior en relación con cómo estamos en el caso de Lima y en general en el resto del país en relación con la cantidad de médicos usiólogos y de camas UCI. No es ningún secreto que si nosotros hacemos una previsión de 15 o más cantidad de pacientes, de 1000 o más que requieran camas UCI, en el país no llegamos ni a las 3000 camas UCI, y eso que hemos crecido enormemente a partir de las 200 camas que teníamos cuando se inició la pandemia, pero todavía son insuficientes. El problema además se agrega que no tenemos suficiente cantidad de especialistas. Creo que estamos alrededor de 700 especialistas en Lima para las camas UCI. Entonces sí hay un déficit importante que necesitamos cubrir y que no se resuelve en el breve plazo, ¿no? Entonces, estos son temas que tenemos que empezar a resolver. Por eso la importancia de tener estas unidades de cuidados intermedios, la idea de evitar contagiarse, y también tener en el primer nivel de atención concentradores de oxígeno, que nos permitan atender a los pacientes que tienen una patología leve o moderada, porque no todos van a poder ser recibidos en los hospitales, si es que entramos en un escenario agresivo de esta tercera ola, ¿no? Ahora, con respecto a su pregunta, en realidad este es un tema, lo que estamos discutiendo acá son temas sanitarios. Yo he dado mi opinión personal sobre la calificación del ex premier ahora Héctor Béjar, que a mí me parece una persona absolutamente competente y que venía trabajando de la mejor manera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El tema de las clínicas, es muy buena la pregunta. Bueno, nosotros venimos coordinando bastante bien con las clínicas. De hecho, tenemos varias experiencias en el país que las clínicas han puesto a disposición del Ministerio de Salud, sus equipos, su personal. Me parece que este es el camino que tenemos que recorrer con el sector privado. El sector privado no tiene que resolverle las cosas al Ministerio Público. Nosotros no pensamos que la salud debe recaer en el sector privado, sino el Estado tiene que responsabilizarse de la salud de todos los peruanos. El rol que le cabe al sector privado en este caso es ser solidario
Pero todos sabemos que el Estado tiene limitaciones para poderle brindar una atención a la población en situaciones de emergencia como la que hemos tenido. Entonces, por supuesto, estamos en contra de que algunos sectores privados se aprovechen de la desesperación de la gente. Y como gobierno no lo vamos a permitir tampoco. Gracias. Eric Guerrero de TV Perú. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dos preguntas. Primero, la congresista Carol Paredes de Acción Popular ha interpuesto una moción de invitación para que usted pueda acercarse al Pleno del Congreso, al próximo Pleno del Congreso, a explicar o a dar conocimiento de las acciones que se están llevando a cabo para combatir la COVID-19, también una eventual tercera ola. Y la segunda pregunta, bueno, si usted va a asistir a esta invitación o va a esperar todavía hasta la presentación del gabinete en pleno el 26 de agosto. Y la segunda pregunta es con respecto, por ejemplo, hace un momento en RPP, el médico Antonio Quispe, asesor del Ministerio de Salud, informó que este martes el 100% de las muestras de coronavirus secuenciadas por el Instituto Nacional de Salud, todas han dado positivo a variante Delta. ¿Qué opinión tiene con respecto a eso, por favor? Respecto a la posibilidad que vayamos a, no sé, al Pleno, a la Comisión de Salud, donde seamos invitados, pues me parece muy bien, no tenemos ningún problema, al contrario, creemos que es importante que el Congreso, en particular la Comisión de Salud, pues tenga conocimiento y seguimiento, porque este tema lo tenemos que enfrentar entre todos, de cómo trabaja el Ministerio de Salud y el respaldo que necesitamos del propio Congreso para enfrentar esta tercera ola y la pandemia en general, ¿no? Lo otro, en todo caso, está acá el doctor Antonio Quispe, que podrá aclarar ese punto. Gracias, ministro. La precisión del caso se debe a que nosotros tenemos 105 casos de variante Delta reportados y estos se evalúan en de 300 a 380 muestras por semana. En algunas investigaciones de brotes y en otros casos en particular se ha detectado que el 100% de los casos son debidos a la variante Delta. Con muy buen criterio, el equipo de la alta dirección, evaluando los reportes de los brotes, evaluando los reportes de las alertas tempranas, salió el domingo a advertir a la población de la alerta temprana de una posible inicio de tercera ola. La precisión es la siguiente. La cantidad porcentualmente de los casos positivos que deben a la variante Delta está incrementando. Muchos de los brotes han sido causados específicamente por la variante Delta. Tenemos casos de supercontagiadores. Juntas todas las evidencias y es correcto, es oportuno advertir a la población lanzando la alerta temprana del posible inicio de la tercera ola, como bien lo decidió el ministro, comunicándole en la conferencia de prensa el día domingo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta conferencia de prensa organizada por el Colegio Médico del Perú. Buenas noches. Muy agradecido. Gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, señor decano.